Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hablando la verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 50 sistemas de cable en las provincias de República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en las plataformas digitales, en nuestra página web sumundotv.com y además masivamente en las redes sociales. Parece que el transfugismo se ha convertido en un gran negocio cada 4 años en la República Dominicana. Desde que una persona llega a un cargo público electivo, la proximidad de los procesos electorales generan locura política, y eso parece que viene afectando a muchos alcaldes, a muchas personas electas en elecciones que están pensando en que el año que viene hay elecciones municipales y generales en la República Dominicana. El PRM, cuando era oposición, atacaba con energía el transfugismo político. El PRM, cuando era oposición, atacaba de frente el transfugismo político, un tema que debe ser abordado por la Junta Central Electoral. Pero ocurre que el comité político del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, acaba de censurar la práctica del PRM de captar alcaldes y otros políticos electos en las elecciones del año 2020, cuando precisamente fue el PLD que a cambio de ministerios, cargos, desbarató, llevó casi al cementerio Cristo Redentor, al Partido Revolucionario Dominicano, que tanto trabajo le dio al profesor Bosch y a inolvidables dirigentes de su época, como el liderazgo inolvidable de uno de los líderes más impactantes en América Latina, que se llamó y se llamará siempre José Francisco Peña Gómez. No fue una falta de respeto del PLD desbaratar el partido que fundó Juan Bosch, quien a su vez fue el fundador en 1973 del Partido de la Liberación Dominicana. A Miguel Vargas Maldonado, que ahora está fustigando el transfugismo político, le están preguntando sobre su responsabilidad histórica de desbaratar el instrumento de masa de lucha democrática que a partir del 5 de julio de 1961 se convirtió en una de las columnas políticas del equilibrio democrático en la República Dominicana. José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Ángel Miolán y todos los que pasaron por ese partido no asimilan a un partido grande convertido en un partido que prácticamente no existe. Ese partido
solamente existe para 2 o 3 personas que se han quedado ahí, pero no es el mismo partido del año 73 en adelante, el partido de la mística que sacó al doctor Balaguer del poder en 1978, que ganó las elecciones en el 1982 y que también ganó las elecciones en el año 2000, y que como partido continuador de ese PRD de Peña Gómez, pues ganó los comicios del 5 de julio del 2020. Definitivamente el transfugismo es un tema que también ha castigado al Partido Reformista Social Cristiano, desbaratado también en la práctica por otro gobierno que llevó el PLD al poder. El transfugismo es un tema para que los medios de comunicación investiguemos el deterioro de la política dominicana. Pero para que no vayan a creer que este es un comentario para hacerle daño al Partido Reformista, al PLD, al PRM y a todo el sistema que ha caído en el transfugismo, yo quiero decir que es un tema que ha afectado considerablemente el sistema político dominicano. Y recordemos el interés de Joaquín Balaguer, siendo presidente de la República, de captar a un dirigente del PRD, Pablo Rafael Casimiro Castro, que nunca nadie se imaginó que caería en un vínculo político con el doctor Balaguer en el ejercicio de una de sus administraciones. El transfugismo, cada vez que se habla de ley electoral lo abordan. El transfugismo, cada vez que llega un año preelectoral, se pone de moda, y tenemos que acostumbrarnos. Aquí hemos visto los cambios en los partidos políticos. Ya vemos cómo ex dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano aparecen en la cúpula del PRM con mayor poder que los fundadores de ese partido. Y así sucesivamente vemos este festival de juramentaciones de alcaldes y de otros políticos opositores que están cambiando de parcela política. De todas maneras, pensemos realmente en la democracia dominicana, en la calidad de los partidos, y felicitaciones a los partidos políticos que no han caído en esta trampa de los que se marchan de los partidos. Vamos a ver qué pasará en la boleta del PRM con todos esos alcaldes y figuras políticas captadas, porque habría que ver qué negociaron con el PRM. En dado caso de que se mantengan como candidatos, afectarían las aspiraciones de dirigentes del PRM en diferentes puntos del país, pero todavía no es el momento para analizar ese tema. En otro orden, esa pareja de esposos desaparecida en La Guayiga es uno de los temas también de la prensa dominicana en este día, y de Hablando la Verdad y de Su Mundo TV. Estaban desaparecidos y han aparecido 2 cadáveres en pozos sépticos, que desde ayer se convirtió en una comidilla, además de cuando enviaron los cadáveres para sus respectivos análisis en el INACIT, en el cementerio Cristo Redentor. Es una lástima que rapten personas y que después aparezcan los cadáveres en lugares públicos o en lugares privados, donde sea, porque son muertes muy lamentadas. En otro orden,
una noticia positiva en medio de tantos temas negativos en la República Dominicana, y es que la Dirección General de Pasaporte ha reanudado los servicios que le generaron grandes críticas al gobierno hace un par de semanas. Digna Reynoso, la nueva directora de presupuesto, tiene la misión de normalizar todo en esa dependencia y de ofrecer el mejor servicio a todo ciudadano que busque una libreta de pasaporte. El pasaporte, que es un documento oficial dominicano, es vital para usted viajar, para usted solicitar una visa y para usted tener un documento para cualquier emergencia que se le presente. Así que saludamos la reanudación de los servicios que estuvieron muy cuestionados hace poco en la Dirección Nacional de Pasaporte. Señores, el cólera no da vacaciones. Siguen los casos de cólera y ya hay 52 pacientes con síntomas de cólera en el país. Tenemos que reforzar las medidas en la frontera y en los sectores que identifique el Ministerio de Salud Pública como potenciales amenazas con el cólera. Pero tampoco podemos olvidar la gran cantidad de mosquitos que están presentes en el Gran Santo Domingo y en el país, con la revelación de que en el año recién concluido se presentaron más de 10.000 casos de dengue. Aquí hay lugares donde la hierba frente a las casas de familia se ha convertido en una fuente generadora de mosquitos, al igual que la acumulación de agua. Y hay que montar una campaña de educación con el cólera, con el dengue, con la gripe a propósito de la temporada fría en el país. En otro orden, nos vamos a ir al cambio bastante temprano en este día. Hay que continuar con un tema que abordamos ayer, de hacer una evaluación de cada uno de los renglones productivos del país para temprano, desde febrero hasta diciembre, pues ayudar a buscar solución. Vamos a conectar con Vanessa Valdés, una estrella de aquí, de Su Mundo TV, con un importante reporte que compartimos con nuestros amigos televidentes en todo el mundo. Adelante, Vanessa Valdés. Buenos días, así es, nos encontramos desde el INASIF, que opera en el cementerio Cristo Redentor, donde se encuentran los dos cuerpos que fueron hallados ayer en el municipio de Los Alcarrizos, los cuales están siendo analizados para ver si corresponden a la pareja de esposos que fue desaparecida el pasado 21 de enero, 23 de enero en Los Alcarrizos. En estos momentos vamos a tratar de hablar breve con el padre de Elizabeth Almarante, el señor Almarante, el cual se encuentra acá en esta mañana. Buenos días, caballero. Buenos días. Don Almarante, esta situación por la que están atravesando ustedes, sabemos que es un momento difícil, que le han dicho las autoridades si podría pertenecer o no al cuerpo de su hija. Bueno, ¿cómo le digo? Hasta ahora mismo a mí la autoridad no me ha dicho nada. Lo que yo me he dado cuenta por la prensa, por los medios de comunicación, pero en realidad a mí no me han dicho nada. Como usted ve, estoy aquí esperando para yo ver la realidad del cuerpo. Porque como dicen que supuestamente, dicen la... Así es. Y yo quiero estar aquí de temprano, llegar aquí a las 5:30 para... ¿Usted sabe? Pero hasta el momento todavía no ha sido confirmado nada. Usted como padre, ¿qué le pide a las autoridades? No, yo le pido a las autoridades que esto no se quede impune y que se haga justicia. De verdad lo pido de todo corazón. Le pido al señor presidente de la República, al jefe de la policía, que esto no se quede en vano, porque hoy puede ser mi familia, mañana puede ser otra.
Muchísimas gracias, don Nicolás, por colaborarnos sus informes para Noticias Su Mundo. Nosotros estaremos de aquí dándole cobertura para saber los informes que emitirán las autoridades para confirmar si estos cuerpos pertenecen a Elizabeth Almarante y al jovencito Jaques de 32 años. Con este informe yo vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Vanessa Valdés. Ciertamente en el INACIF deben determinar si esos cadáveres corresponden a esa pareja de esposos que fue raptada. Ayer la policía estuvo hablando de un vehículo que habrían encontrado y hay que hacerle caso a lo que dice el padre de esa familia, que acaba de exponer aquí en Hablando la Verdad a través de Vanessa Valdés y de Noticias Su Mundo, su posición en relación a que hay que aclarar ese hecho. ¿Quiénes raptaron a esa pareja? ¿Qué motivó ese rapto? Hay que profundizar para darle una satisfacción no solamente a su familia, sino a la sociedad dominicana, porque aquí ocurren muchos hechos extraños. Y hay que analizar el abuso que cometen en países como la República Dominicana, quienes autorizan el uso de suelo cuestionado en muchas zonas donde no se debe construir más de 2 plantas. En el sector Los Prados, donde ha habido hundimiento en parte de su terreno, han comenzado a construir torres, violentando el terreno de la arcilla expansiva, de la cual tanto ha hablado nuestro gran amigo, el ingeniero Osiris de León. Pero en la Castellana, en la calle Lorenzo de Espradel, quieren imponer las torres y deben parar las torres porque es terreno arcilloso. Desde que se concibió el sector de Los Prados y la Castellana, se estableció el uso de suelo como arcilloso con construcciones de no más de 2 pisos. Pero no solamente esto, aquí hay que averiguar torre por torre por qué se aprueba un número de pisos y en algunas aparecen pisos adicionales según los temas divulgados en medios de comunicación. Incluso han tenido que paralizar obras durante años de torres que han violentado precisamente las normas municipales. Que cesen las torres en Los Prados y la Castellana. No es lo mismo construir en arcilla expansiva que construir encima de rocas, que es la gran diferencia que hace el ingeniero Osiris de León, quien ha multiplicado sus charlas en toda la República Dominicana sobre el tema de los terremotos, las construcciones y también los huracanes, como también la contaminación de las aguas subterráneas. Aquí en el país, las salas capitulares no pueden estar por encima del interés general y en muchas ocasiones atentan contra sectores donde hay que poner el orden. Aquí cualquiera se inventa una torre y se la aprueban. Aquí cualquiera se inventa en una esquina, en una zona residencial, un edificio para negocio y lo construyen ilegalmente. Y eso no debe ser. Aquí el pueblo, las juntas de vecinos deberían acostumbrarse a someter a quienes aprueben construcciones ilegales en diferentes sectores del Gran Santo Domingo y del país. Aquí, por suerte, no hemos vivido lo que vivió Haití en el año 2000. En el año 2010, con un huracán que devastó el pueblo haitiano y sus construcciones, incluyendo los daños al Palacio Presidencial de Haití. Habría que ver
cuál sería el impacto de un terremoto en la República Dominicana que no queremos que llegue. Pero como vimos que el reciente temblor de tierra afectó edificaciones del país, y ya vimos en el pasado con un terremoto en Puerto Plata que se cayeron escuelas que ni siquiera varillas tenían en puntos clave, tenemos que alertar sobre la experiencia de lo que acaba de ocurrir en Turquía y Siria. Por cierto, un abrazo a todos los turcos, a la legación diplomática de Turquía en República Dominicana, solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y solidaridad con quienes están debajo de los escombros. En otro orden, queremos que el pueblo dominicano evalúe a los regidores y su labor a partir del 2020 hasta la fecha. Muchos que han aprobado aquí cambios de uso de suelo y muchísimas cosas cuestionadas por la sociedad, están aspirando a continuar en sus posiciones más allá del 2024. Una lástima que antes un regidor hacía una labor honorífica y hoy le cuesta mucho dinero al contribuyente dominicano la cantidad de regidores en todo el país. Para usted llegar a regidor, usted tiene que invertir una alta suma de dinero, y como ya le pagan en el sector público un salario, ya no es la misma vocación de servicio. Muchos se pierden de las comunidades que los eligen, luego retornan con picapollos y pote de romo buscando votos, y eso retrata lo que es la vida política dominicana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con un salami, con un pote de ron o con 300 pesos se pretenda comprar el voto de un ciudadano que debe meditar el día de las elecciones y días antes para ver cómo fortalecemos la decencia, la transparencia, la eficiencia de los regidores en nuestro país, con sus excepciones? Siempre decimos, aquí por ejemplo, hemos visto en este programa a una regidora del Distrito Nacional crítica y dispuesta a cumplir con su función, Neris Martínez, pero queremos que el pueblo evalúe no solamente los alcaldes, sino también los regidores, porque ya por ahí vienen decenas de encuestas y sondeos con miras a los comicios de febrero del año que viene. Que por cierto, queremos el éxito de esas elecciones, porque las últimas elecciones de febrero 2020 fueron un desastre. Hubo que posponerla, hubo que repetirla y hubo que utilizar millones de pesos del contribuyente dominicano, pagado por el contribuyente dominicano al fisco, producto de un sabotaje electoral que provocó incluso un intento de hacerle un expediente político al entonces candidato presidencial Luis Abinader, a un técnico de una telefónica y al general Guzmán, que está hoy en la DGC. Ese es el país de desorden, un país donde el día de las elecciones aparecen unos señores comprando votos y queriendo ponerle precio al voto y a la preferencia de la gente, comprando cédula. ¿Y qué es esto? Ese no es el país que soñaron los padres de la patria a propósito del mes de la patria. Ese no es el esquema que debe
aplicarse en las votaciones electorales, porque aquí, por ejemplo, se habla de delitos electorales mientras están los días posteriores ahí a las elecciones, pero después de eso no se vuelve a hablar jamás. Aquí el pueblo dominicano tiene que estudiar el origen del político, la capacidad del político, la historia del político, el compromiso de ese político con la sociedad, pero no dejarse llevar de tantas mentiras y de tanto cotorreo político ofreciendo villas y castillas. El país tiene realidades y ya, por ejemplo, aquí hay gente que está ofreciendo 1 metro desde Punta Cana a Dajabón. Pero, señor, vamos a resolver los problemas fundamentales que tenemos en el país. Y no pensemos desde ya hablar de un proyecto que provocaría un endeudamiento de 10.000 o 12.000 millones de dólares. Y este país, con un 60% y algo más de endeudamiento en relación al PIB, si se trata de la deuda pública consolidada con otras del sector público, descentralizado, ¿usted cree que este país va a seguir resistiendo que cada 4 años cada presidente venga aquí a utilizar el endeudamiento como le dé la gana? Eso hay que cambiarlo. El país necesita hacer reformas en el gasto. El país necesita definir sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Aquí hay una estrategia nacional de desarrollo, pero por encima de la estrategia nacional de desarrollo, aquí está la opinión diaria del pueblo que reclama mantenimiento y construcción de caminos vecinales para no perder la producción agropecuaria. Aquí no se ha resuelto el problema eléctrico desde la era de Trujillo. Aquí, para que Obras Públicas le bachee una calle, hay que confesarse con el Señor en una iglesia o llamar a una plataforma para que envíen un camión con un poco de asfalto, tapan 5 hoyos y el operativo cuesta más que los 5 hoyos que taparon. Entonces, tenemos un problema aquí de identificar la prioridad, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la educación dominicana, evaluar si vale la pena, como ha ocurrido con preguntas, evaluar el 4% que ha ido al Ministerio de Educación y que ha sido utilizado para pagar salarios y no mejora la educación dominicana. Pero también debemos evaluar el Sistema Nacional de Salud. Tenemos que evaluar qué vamos a hacer con una ley que los empleadores y los empleados pagan un servicio de salud y ocurre que por los malditos conflictos de intereses el pueblo no recibe y los afiliados la salud que necesita el pueblo para no morir de pena en la actual circunstancia. Pero también debemos definir qué vamos a hacer con el sector arrocero amenazado por el Derecasta. ¿Qué vamos a hacer con los temas migratorios en este mes de la patria, donde vemos un país invadido por los haitianos? Y que nadie venga a desmentir. Estamos invadidos pacíficamente por los haitianos. Estamos arrabalizados por los haitianos. Entonces, aquí mucha cotorra política. No, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo único que falta es que le digan al dominicano en relación a los comicios del 2024 que vamos a hacer un tren de aquí, de República Dominicana a Alemania, dentro de las tantas promesas electorales. Señores, hay que estar vivo para usted ver todos los videos de las promesas de los políticos dominicanos a partir de la muerte de Trujillo. Cuántas promesas, cuánto lenguaje, cuánto bla, 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 naturalmente con sus excepciones. Yo les reconozco al doctor Balaguer su firme política respecto al gasto de capital y al control de los gastos innecesarios. Al presidente Guzmán
la renovación democrática del país, el retorno de los exiliados, fin de las persecuciones políticas, la libertad de los presos políticos, el desarrollo agroindustrial, el gran apoyo al campo dominicano. Y cada gobierno tiene sus luces y sombras. El gobierno del doctor Jorge Blanco tuvo sus luces y sombras, al igual que los 10 años del doctor Balaguer, aunque se abusó con el uso de la inversión en pesos en los 10 años de Balaguer, y recordemos la crisis de los combustibles, el juego de dominó en las estaciones de gasolina, pero después vinieron a partir del 94 2 años de crisis. Le pidieron al doctor Balaguer salir del poder. Ahí se da el frente patriótico entre el PLD y el Partido Reformista, algo que sorprendió a la sociedad dominicana. Luego las elecciones, toda la campaña de descrédito contra José Francisco Peña Gómez, a quien inclusive le trataron de preparar un expediente de droga dentro de las bajezas grandes que ha tenido este país. Y así sucesivamente. Entonces se da el periodo 96-2000 del presidente Fernández, con un cambio a un presidente más joven. Luego retorna Hipólito Mejía, que hace su gestión, y retorna Leonel, y después Danilo Medina en el 2012 llega a la presidencia, le coge el gusto, viene y aspira a la reelección. Leonel se marcha del PLD y luego en el 2020 gana Luis Abinader, que ahora mismo la sociedad tiene el papel de evaluar su gestión con sus luces y sombras. El 24 será la evaluación final del gobierno de Abinader, y lo veremos en las elecciones municipales y en las elecciones generales. Este programa lo que quiere es un pueblo proactivo que evalúe a los funcionarios públicos y todos los temas de la vida nacional. Vamos al cambio. Venimos con el segmento final con temas variados en Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Qué bueno recibir la información de que la voleibolista Gina Mambrú y Natalia Martínez, quienes se encuentran en Turquía, están bien y seguras allá en Turquía. Esta mañana, cuando vimos al embajador dominicano en Turquía, fue abordado el tema del seguimiento a los tantos dominicanos que se encuentran en Turquía, y es importante ese flujo de información porque necesitamos vivos en salud a nuestros hermanos que se encuentran en Turquía, el país víctima de este terremoto de 7.8 grados con una réplica de 7.5. Hay que saludar también el flujo de información que tiene la señora embajadora de Turquía en el país, porque son 2 países hermanos. Pero también queremos que los sirios que residen en República Dominicana nos informen sobre sus familiares allá en Siria, también un país afectado por ese terremoto. Recordemos que en República Dominicana hay muchos turcos, libaneses, palestinos y sirios. Y ayer mencionábamos el club libanés sirio-palestino, que es un club de décadas en República Dominicana, que operó frente al Parque Independencia y que hoy tiene su sede en la autopista 30 de Mayo, aquí en la capital. Ojalá que ese flujo de información de nuestros amigos sirios en República Dominicana le motive a llamar a sus familiares para ver cómo se encuentran, para de esa manera nosotros continuar ofreciendo informaciones.
las reinas del Caribe viven viajando a muchos países. Creo que han ido a Turquía. Estas dos voleibolistas están allá y vemos con mucho agrado realmente que se encuentren bien y seguras allá en Turquía. Turquía necesita, como hemos dicho temprano, solidaridad. En otro orden, el recién torneo de béisbol profesional del Lidón, que concluyó con el triunfo del Licey, es una gran experiencia de cómo los dominicanos tenemos elementos adicionales para reanimar la economía del país. Un torneo exitoso, con amplio patrocinio, con una fuerte presencia de muchas empresas en los estadios, comercializando sus productos, pero una actividad que dinamiza la fabricación de uniformes, de gorras, de picaderas, de hielo. Además genera empleo la temporada del béisbol. Ahora mismo estamos viendo lo mismo con la Serie del Caribe. La Serie del Caribe no es solamente el patrocinio de la televisión, sino también la contratación de narradores, de comentaristas, de voces comerciales, pero también una actividad que mueve los restaurantes del Gran Santo Domingo y del país. Yo quiero felicitar a la Liga Dominicana de Béisbol Lidón, como también al comité organizador de la Serie del Caribe, donde preponderantemente está un dominicano, Juan Francisco Puello, abogado de profesión, amante del béisbol, quien es una figura clave, súper clave en esa Serie del Caribe, que además hermana a los peloteros de los diferentes equipos que participan en el mismo, y estamos viendo cómo dominicanos de diferentes equipos, de las Águilas, de los Toros, de los Gigantes, de las Estrellas, se han unido al Licey, al igual que del Escogido, se han unido al equipo Licey representativo de República Dominicana en la Serie del Caribe para hacer un equipo compacto. Insisto en que el país está lleno de talento por encima del pesimismo que a veces penetra muchas mentes de la República Dominicana. Creo que ese país lleno de talento está en el béisbol amateur en las provincias del país. En las universidades, con las becas de jóvenes pobres de provincias que se convierten entre los mejores egresados de nuestras universidades en carreras como la medicina, la ingeniería industrial, la ingeniería química y todas las profesiones. Pero también con el interés de miles de jóvenes que acuden a las aulas del Infotet a estudiar carreras técnicas, con los interesados en el desarrollo de la industria 4C, de la automatización de los procesos. El país está lleno de talento en las cooperativas, donde jóvenes se convierten en el relevo de sus padres, pero también con un relevo en el sistema bancario nacional que nos trae nuevas figuras en el manejo de la economía. Vemos también en el Estado cómo nuevos rostros han sido tomados en cuenta para posiciones importantes. Ahí vemos a Olaya Dotel como viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero también mi maestro Miguel Seara, Miki Seara Hatton, es el ministro de Medio Ambiente, y como un catedrático de INTED, economista destacado, Pavel Isa Contreras, es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero vemos muchos economistas jóvenes tomados en cuenta en el Banco Central de la República Dominicana.
Vemos mucha energía en las provincias, en las gobernaciones provinciales. Vemos mucha energía en el mercado de valores de República Dominicana, en los ministerios. Usted va al centro de los héroes, incluyendo en el Congreso Nacional, donde hay algunos legisladores jóvenes que, por cierto, deben apretar su agenda de realizaciones para que cuando intenten repetir tengan motivos para justificar sus aspiraciones. Vemos un renovado liderazgo político en el Congreso con un Orlando Jorge Villegas, con el hijo del doctor Leonel Fernández, con otras figuras que también están en la Cámara de Diputados y el Senado, incluyendo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, una joven de la provincia Bauruco. Necesitamos utilizar el talento nacional para relanzar la República Dominicana, sus sectores productivos, para fortalecer la democracia política y económica, y además para fortalecer el sistema de derechos y para que se cumplan las sentencias emanadas por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional. Nosotros nos despedimos en este día instando a que continuemos por la ruta de ese nuevo liderazgo. Vemos a un joven como Román Jaques en la presidencia de la Junta Central Electoral. Vemos personas jóvenes como Mario Lama dirigiendo el Sistema Nacional de Salud, y vemos en los medios de comunicación voces nuevas que contribuyen también a ese objetivo. Mañana será otro día, Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial.